Listo. Buenas tardes, jóvenes. Esperemos que sus compañeros se conecten, que todavía están muy pocos. Hasta que sus compañeros se conecten, déjenme ver si ya nos dieron permiso al aula virtual. Entonces aquí estoy viendo si ya configuro el aula virtual para que ustedes puedan acceder. Como estoy con el Zoom, ¿verdad? Está un poquito lento mi internet.
Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Sí, Buenas tardes. no se olviden de colocar sus dos apellidos y sus dos nombres allí en el chat para el registro de su asistencia. Ya, ahí en el chat les copié la clave de registro al curso. El nombre del curso, se los estoy copiando allí. Sería ese, segundo periodo de diciembre a mayo del 2020, cuarto A nocturno, programación de aplicaciones web. Ese sería el nombre del curso. Entonces, si alguno de ustedes puede ya probar a inscribirse, porque lo acabo de configurar en este momento, entonces sí sería bueno. El método de automatriculación es el que va a quedar primero. Entonces ya con eso ustedes ya podrían inscribirse al curso. Entonces, si alguno de ustedes hace la prueba para verificar que sí está funcionando, o si es que me faltó algo. Igual el curso está vacío todavía. Profe, yo ya me matriculé, mire si le salgo. Ya vamos a revisar eso. Entonces, eso creo que lo podemos ver haciendo un refresh, porque aquí ustedes ven el número de usuarios matriculados. Entonces, si yo le hago un refresh, debería ahí poder verse que ya se matricularon. Entonces, ahí le estoy haciendo un refresh. Sí, efectivamente, aquí ya está un usuario matriculado. Entonces, sí está funcionando. Ya, entonces actualmente el curso está vacío. Tenemos el link, ¿verdad?, de la clase sincrónica. Aquí ustedes van a ver los videos que hemos realizado. O sea, las clases yo las estoy actualizando aquí. Por acá está subido el PA, el que tenemos. Puede ser que el PA tenga algún cambio, pero un cambio en cuanto al coordinador de la carrera, en cuanto al profesor que dirige la asignatura. Pero básicamente el contenido va a ser igual, ¿no? Entonces, ahorita está vacío. Esta es la semana que pasó. Aquí yo voy a ver si les pongo alguna actividad sencilla, ¿sí?, de la semana que pasó. Actualmente estamos en la semana número 2, ¿no? Entonces, en esta semana número 2, posiblemente ya tengan alguna tarea, ¿no? Aquí les he de poner alguna tarea sencilla o alguna investigación sencilla, y por acá todavía también, ¿no? Todavía estamos en los primeros pininos, ¿no? Se supone que el contenido del curso abarca 18 semanas, que es más o menos lo que nosotros tenemos que planificar. Recién estamos en la semana 2, y el periodo pasado, por la semana 7, ya fue el examen.
lo cual a mí me pareció un poco adelantado, porque según yo, el examen era la semana 9, pero más o menos en la semana 7, en el periodo pasado, ocurrió el examen, ¿no? Entonces, eso nos da más o menos un mes y medio para avanzar, ¿sí? Entonces, más o menos por aquí, en la semana 7 es donde ya suelen ser los exámenes. Es decir, que si ustedes tienen faltas o alguna novedad, traten de justificarlo de manera temprana. Bien, todavía no he configurado la asistencia. Eso, Dios mediante, lo hago en esta semana. Por lo tanto, yo creo que hasta esta semana la asistencia de Zoom va a ser la asistencia que valga. Ahora, para que yo les pueda poner la asistencia aquí, o sea, la asistencia la voy a tener registrada aquí, ¿verdad? En esta aula virtual. Para yo poder hacer esto, voy a requerir que ustedes se registren, ¿sí? Si no se registran, no les voy a poder poner la asistencia. Entonces, eso sí requeriría que en esta semana todos ustedes se registren aquí, en el aula virtual, para poder colocarle las asistencias. Si no se registran, a lo mejor yo los dejo con falta y después ustedes están teniendo problemas sin que realmente sea problema, ¿no? Entonces, porque este va a ser mi bitácora, mi registro de la asistencia. Bien. Les repito, entonces ya está habilitado el aula virtual. La clave para registrarse está aquí en el chat, ¿verdad? No, creo que no se puede ver porque si ustedes revisan el chat, ahí la van a encontrar, a no ser que hayan ingresado tarde. Se los voy a volver a copiar. Ingeniero, si se puede dar cuenta, yo ya me matriculé. Ya los voy a revisar. No se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres por el tema del registro de la asistencia. Allí les volví a copiar. Por acá tengo a alguien que está esperando. Allí les volví a copiar la clave para los que no se han logrado matricular, ¿no? Ya después, déjenme ver si... Voy a tratar de copiárselos aquí en el WhatsApp, pero déjenme ver que está ahí abriendo el WhatsApp, a ver si se los copia en el grupo. Bueno. Todavía está cargando el WhatsApp. Ya veo que aquí ya me hicieron el favor de copiarlos, entonces ya no es necesario. Entonces vámonos nosotros a nuestra materia. Ya, ahí están mirando el documento de Word, ¿verdad? Sí. Bueno, justamente, por ejemplo, este sería uno de los documentos que yo les copiaría para que ustedes lo revisen. Este entraría tal vez en la semana 1. O de repente se los ponga en la semana 2 porque es ahorita lo que estamos revisando. Entonces, todo lo que avancemos estaría por semana. Por cierto,
ya que estamos en esto de aquí. Ya. Aquí está, si ustedes no se acuerdan el link para conectarse a la clase, pueden ir al aula virtual y este sería el link de Zoom para conectarse a la clase si es que no cambia. Y si se han perdido los videos o las clases, entonces aquí pueden hacer ustedes link aquí a este link de los videos de las clases. Y entonces aquí yo ya he subido, aquí está lo que se dio la primera clase, que sería semana 1, clase 1, ¿verdad? Semana 1, clase 2, ¿verdad? Semana 1, clase 3, estas serían las 3 clases de la semana pasada. Y nos faltaría las que vamos a avanzar. Entonces esto es para que ustedes puedan consultar la clase. Normalmente las grabo, a veces los videos se me pierden o tengo algún problema, entonces allí nos quedaríamos con esa clase faltante, pero Dios mediante, la mayoría de las clases están aquí. A veces me he olvidado de grabar, entonces cuando me olvido de grabar ya no las puedo subir. Bueno, entonces si mi memoria no me falla, y créanme que últimamente me anda fallando bastante, si mi memoria no me falla, nosotros ya vimos lo que eran los servidores web, los servidores HTTP, ¿verdad? Que básicamente era un equipo que estaba dedicado a repartir páginas web a los usuarios que lo solicitan mediante un browser en otra parte, ¿no? A través del Internet. Y las enviaba a través del protocolo HTTP, y ese protocolo HTTP es parte y está embebido dentro de lo que son la colección de protocolos TCP/IP, ¿no? Los clientes utilizaban los navegadores, ¿verdad? Y entonces se ponían direcciones en los navegadores, en la barra de direcciones, se ponían las direcciones que son las URLs, ¿no? Y estas URLs solicitaban páginas, ¿verdad? Que eran páginas que están en formato HTTP, y dentro del formato HTTP se pueden hacer peticiones de información. Bien, entonces ya habíamos visto algo de los alojamientos de los servidores HTTP, habíamos visto ya el concepto de lo que era un web hosting o hosting, ¿verdad? Que era un servidor que estaba prendido todo el día, donde alojábamos las páginas web. Los servidores más importantes, teníamos aquí algunos, entre ellos el más importante es el Apache. Esto quiere decir que la mayoría de las páginas web están basadas en Apache, y Apache es un servicio que corre sobre Linux, ¿sí? Entonces, la mayoría de los servidores web están basados en servidores Linux, porque, entre otras cosas, es gratis, rápido y seguro, ¿no? Existen otros servidores, como ustedes lo ven aquí. Por acá está lo que es el Internet Information Server, que, si ustedes se dan cuenta, no está primero y tampoco no es del gusto. Para páginas web, Microsoft no es del gusto de los desarrolladores de páginas web, ¿no? Bien, también vimos el tema de los navegadores, vimos que estos navegadores tenían que ofrecer integridad, seguridad, optimización. Y en cuanto al uso de los navegadores, en este caso, en esta página aquí, que está actualizada hasta el 2016, o sea, ya está un poco atrasada, tenemos que el Google Chrome es el más utilizado. De allí tenemos que este es el Internet Explorer, es el que le sigue. Yo sinceramente lo dudaría, ¿verdad? Y tenemos que el Firefox es otro de los más utilizados. Yo, antes de utilizar el Chrome, utilizaba el Firefox, ¿sí? Y antes de utilizar el Firefox, utilizaba, me parece que el Netscape ya desapareció hace tiempo, pero por ahí estaba, ¿no? Entonces el Internet Explorer casi no me gusta mucho porque ese es muy pesado. Ahora, si alguno de ustedes quiere participación en clase, podría buscar estos datos más actualizados, los comparte aquí en el curso, y eso sería considerado actuación en clase, que recuerden que es un punto que solamente se puede obtener aquí en la clase sincrónica. Habíamos visto, ¿verdad?, lo que era el URL, ¿verdad?, que es la localización de los recursos de manera uniforme, más o menos
mala traducción es lo que significa. Entonces, esto de aquí tiene un formato, ¿no? El formato que vimos aquí, que ya lo habíamos revisado. Entonces, entre lo más destacado de este formato, pues es que teníamos que tener el esquema. El esquema era algo así como, déjenme poner en silencio acá mi teléfono. El esquema era algo así como el protocolo que utilizamos para requerir la información. Generalmente el protocolo es el HTTP o el HTTPS, pero también existen otros protocolos como son el file, el FTP, el mailito, el data, el Skype, etcétera, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Hay unos compañeros que dicen que quieren ingresar y no les acepta el ingreso. Ya, solo tengo uno aquí. El tema es el siguiente. El Zoom se me ha actualizado y me he dado cuenta que el Zoom ya no avisa cuando está la gente en espera. Entonces, sí, efectivamente van a tener que utilizar a los compañeros para, para poder ingresar. Pero no es que yo no los quiero dejar ingresar, sino que ya el Zoom, antes se me abría una ventanita emergente y me decía que tengo usuarios esperando. Ahora ya no me sale eso. Es desde que iniciamos este periodo se me actualizó el Zoom y me ha cambiado un poquito la interfaz. Bien, ya les puse, solo había uno esperando. Ya, ingeniero, gracias. Y a los que recién ingresan, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres por el tema del registro de asistencia. Bien, entonces les decía que algunas páginas requieren el ingreso de un usuario y un password, ¿verdad? Entonces en esas páginas, a veces en esos servicios que requieren autentificación, se abre una pantallita como la que ustedes están viendo en pantalla. Bien, el host ya sabíamos que era el nombre del dominio, el nombre del servidor. Generalmente si va el nombre del dominio, este nombre del dominio tiene que estar registrado o tiene que estar comprado porque nadie en el mundo puede tener el mismo nombre del dominio, ¿sí? Entonces esto tiene que estar registrado. Sin embargo, ese nombre del dominio solamente es el nombre. Aparte de eso, ustedes necesitan un lugar donde esté registrado su dominio, que generalmente es el hosting. Entonces, ese nombre del dominio tiene que estar asociado a una dirección IP, que generalmente es la dirección del hosting. Y necesitan estar registrados en un servidor DNS para que tenga la equivalencia entre el nombre del dominio y la dirección IP del hosting, ¿no? Entonces, eso es lo que va en el host. Pueden poner cualquiera de los dos. Bien, a veces se especifica el puerto por defecto es el 80, en los proxy me parece que el puerto por defecto es el 8080, ¿verdad? Pero si ustedes utilizan otro puerto, ya sea por seguridad o por alguna otra cosa, podrían ustedes cambiarlo, ¿no? El pack es la ruta donde se encuentra el archivo dentro del hosting, ¿verdad? Se forma, como ustedes lo vieron acá, se forma desde el host, ¿verdad? Y de ahí va la ruta. El query, es cuando se utilizan consultas. Entonces Ingeniero, aquí, hay otra compañera que quiere ingresar, que le déjenme, permite el ingreso. sí, ahí la estoy viendo. Sí, ya la acepté. Entonces el query es cuando se hacen consultas tipo base de datos, entonces se manda un query donde se mandan los parámetros con variables, ¿no? Y tenemos el fragment que es la ubicación dentro de la página donde quieren que se abra la página web, ¿no? Entonces aquí podemos ver un ejemplo válido, ¿verdad? De una dirección HTML. Entonces aquí tenemos que este de aquí vendría a ser el esquema o el protocolo. Está utilizando HTTPS, que es el HTTP seguro. Tenemos aquí el nombre del dominio, que en este caso es el hhchaos.gitboost.io, ¿verdad? Tenemos por acá el pack, ¿verdad? Vendría a ser hasta aquí. Este vendría a ser el pack, ¿verdad? Tendríamos aquí el nombre de la página HTTP que se quiere cargar y tendremos aquí la sección donde se quiere cargar dentro de esa página, ¿no? Entonces,
Aquí está el detalle, ¿no? El esquema, ¿verdad? El user password está vacío. Ahí está el host. El puerto, como no está puesto, va el puerto por defecto, que es el 80. Aquí está el path, el query está vacío. Aquí está el fragmento, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay otra página. En este caso se está haciendo referencia a un file, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, vendría a ser la ruta, ¿verdad? Y aquí está el nombre del recurso que vendría a ser el archivo, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, en esta ruta de aquí, esta es una ruta local, o sea, está accediendo a un recurso local, ¿no? Por eso es que pone directamente desde el raíz, ¿verdad? Desde el raíz se va al pack, porque en este caso no necesita el dominio para que está en Internet. Bien, a veces hay subdominios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el www, ese es un subdominio, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos subdominios allí. También nos dice que hay diferentes puertos para diferentes servicios. Y creo que eso sería lo más importante allí, ¿no? Bien, cuando nosotros utilizamos el protocolo HTTP, nosotros podemos hacer dos operaciones básicas, que era el GET y el POST. El GET sirve para obtener información y el POST sirve para enviar información. Entonces, esas son operaciones básicas que podemos hacer allí. También mencionamos la última clase que podíamos tener mensajes de errores. Estos son los más importantes que tenemos por el momento. O sea, existen muchos más, pero estos son los que de repente nosotros los vamos a reconocer. Aquí nos están hablando algo de los dominios. Ya, por ejemplo, aquí nos dicen que los dominios se pueden alquilar por internet. Eso es lo que yo les decía, que se pueden comprar. A veces uno los compra por un determinado tiempo, ¿verdad? Puede pagar por mes o pagarlos por años. Entonces, generalmente no los compramos de por vida, sino que tenemos que como que estar anualmente o mensualmente tenemos que estar pagando. Por ejemplo, tenemos el tema del subdominio. Como todos ustedes conocen el dominio de Google, ¿verdad? Pero dentro de Google puede haber otro sitio que se utilice para algo en específico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un subdominio que es mail. Entonces, mail es un subdominio del dominio de Google, ¿no? Entonces, ahí normalmente los subdominios suelen ir como prefijos del dominio principal. Y el subdominio puede que apunte a una IP diferente de la IP principal, ¿no? Puede estar ahí mismo como puede ser diferente. Como ya les mencioné, la ICANN es la organización que gestiona los dominios a nivel mundial. Entonces, esta es la organización que valida que los dominios no se dupliquen. A veces sí existen duplicaciones de dominio, pero ese tema es un tema técnico, digamos así. ¿Sí? Por ejemplo, si yo compro el dominio X, ¿verdad? Pero el dominio X ayer le pertenecía a otra empresa, entonces es posible que cuando yo quiera acceder a mi dominio X, es posible que yo acceda al dominio de la otra empresa, a pesar de que lo compré. ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso posible? Lo que sucede es que existe una jerarquía de servidores, en este caso los servidores DNS son una jerarquía, y cuando yo compro el dominio, lo que hacen es que me registran en el servidor DNS principal, que está aquí, y este servidor principal comienza como un árbol a actualizar los otros servidores DNS secundarios. Pero cuando uno está buscando por internet, uno accesa al servidor DNS más cerca. Y es posible que ese servidor DNS que esté más cerca sea un servidor DNS que aún no tenga su tabla de rutas actualizada, ¿no? Entonces ese es un problema que podría ocurrir y que algunas veces se ha dado y que generalmente los proveedores de dominio, cuando se presenta este problema, dicen que más o menos en unos 3 días
se demora en actualizarse la información de todos los DNS del mundo. Entonces es posible que por 3 días ustedes tengan ese tipo de inconvenientes. Bien, también mencionamos que el protocolo TCP/IP, que es el protocolo donde se basa el Internet, es un protocolo que a su vez tienen otros protocolos o a través de él se utilizan otros protocolos como por ejemplo el HTTP, el FTP, el SSH, el IMAP, el DNS, el POP, el SMPT, entre otros, ¿no? Entonces, TCP/IP es el transporte, pero ese transporte también transporta otros formatos de protocolos que están embebidos en ese de allí. Bien, de allí tenemos que pasar al tema de las páginas dinámicas, ¿verdad? Entonces, aunque aquí tengo página dinámica, déjenme ver una cosa. Ya. Ya, entonces vamos a ver el tema de las páginas dinámicas. Como su nombre lo indica, es una página que se crea de manera dinámica, ¿no? Entonces, cuando recién salió el Internet, existían las páginas estáticas. Caramba, creo que lo podía hacer ahí mismo. Voy a hacer una travesura, ¿ya? Ya, aquí me voy a archivo. Vamos a poner un poquito para acá. Vamos a poner nuevo. Vamos a abrir un documento en blanco. Entonces aquí yo voy a poner primera página web. ¿Sí? Entonces aquí está mi primera página web. Ahí actualizo. Ahí está aquí. Voy a poner un poquito más grande y con color. Este es un ejemplo de una página web estática. Entonces ahí está, este es un ejemplo de una página web estática. Déjenme ver si le puedo poner tengo unos compañeros suyos que recién se están conectando. Ahí ya los estoy admitiendo, por si les dicen que no pueden ingresar. Ya, ahorita sí me mencionó. Vamos a poner una. Bueno, así digamos, bien sencilla, esta sería nuestra primera página web. Y la voy a guardar aquí en este formato. ¿Sí? La voy a guardar como un formato de página web HTML. ¿No? Entonces ahí la guardé. Allí la cierro, ¿verdad? Para que no me molesten. Y ahora vamos a ver. Déjenme. Le voy a compartir. Lo voy a compartir por el momento, le voy a compartir el escritorio entero.
Ya, miren, aquí está la página web que acabamos de crear, entonces la voy a abrir, ¿verdad? Y si se dan cuenta ustedes, me está abriendo aquí con el Chrome, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta la ruta, pues me está poniendo que es un archivo, ¿verdad? Y me está poniendo la ruta donde se encuentra la página web, ¿verdad? Y aquí me la presentó. Ahora, esta página web que ustedes están viendo aquí es una página web estática, porque estas cosas de aquí eh, no se pueden mover, o sea, están escritas en Word, o sea, no cambian. Entonces, cuando la página web solo es informativa y el contenido no cambia, no se actualiza, entonces esto se conoce como una página web estática. Si, por ejemplo, yo me vengo acá al universo, para ver qué noticias hay, ¿verdad? Déjenme ver. Mascarilla chilena con nanopartículas de cobre elimina hasta el 95% del COVID. Miren ustedes, hay que limar cobre ahí en las mascarillas. Ya, entonces miren, estas noticias son actuales, ¿verdad? Incluso aquí dice últimas noticias. Entonces, esta página de aquí es una página dinámica porque esta página se está actualizando, no se queda ahí estática. Miren, ¿sí se dieron cuenta que cambió? ¿Sí? Entonces esta página se está actualizando. Esta es una página dinámica que se actualiza según van cambiando las noticias. Mientras que la página que yo creé es una página estática, la página que está por acá es una página dinámica, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Eso es lo que les quería mostrar. Bien, los que recién han ingresado no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres para tener un registro de su asistencia. Bien, entonces, avanzando con nuestro tema, ya ahora que tenemos claro lo que es una página estática y una página dinámica, entonces aquí dice que las páginas estáticas contienen información que no cambian hasta que el diseñador, o en este caso el desarrollador web, ¿verdad? O el webmaster, la cambie. O sea, en este caso yo debería entrar a mi documento de Word, cambio, ¿verdad? Lo que estaba allí, y una vez que lo cambio, pues la vuelvo a grabar y ya el contenido ha cambiado, pero ese fue un cambio que yo lo haría de manera manual, ¿no? Bien, cuando recién salió en el Internet, la mayoría de las organizaciones y empresas utilizaban páginas estáticas porque más bien eran páginas informativas, donde decían de repente qué productos tenían, direcciones, teléfonos, publicidad, pero no se hacía negocios por Internet. Entonces, no se necesitaba hacer más cosas con esa página. Bien, esas páginas estaban formadas por código HTML, ¿verdad? Y también por CSS. Generalmente estas eran fáciles de realizar, pero tenían sus limitaciones, como por ejemplo, si ustedes querían actualizarla, tenían que modificar toda la página para hacer un cambio. O sea, si ustedes querían cambiar un solo elemento, tenían que modificar todas las páginas, ¿no? Y esto requería que ustedes tengan que recargar el servidor con la nueva página o a veces con un grupo de páginas. Por ejemplo, si yo tenía 10 páginas estáticas y en el pie de página de las 10 páginas estáticas había un correo y ahora tengo que actualizar ese correo, pues tenía que actualizar el correo en las 10 páginas. ¿Se dan cuenta? Entonces, como que no era tan práctico, ¿verdad? Dar ese mantenimiento. Entonces, las organizaciones que sí utilizaban las páginas web y que las utilizan con frecuencia, pues requerían a veces que la información se refleje en tiempo real, ¿verdad? Por ejemplo, si iban a poner un evento o alguna promoción o un sorteo, entonces estas páginas deberían de
de estar actualizadas, ¿no? Y en algunos casos sí ocurrían, como esto era al apuro, en algunos casos solían ocurrir accidentes, como por ejemplo que no se actualizaban o se actualizaban de manera equivocada. Entonces esto es que hacía quedar mal al sitio. Bien, entonces se creó, o sea, en vista de esas necesidades, se creó el concepto de las páginas web dinámicas, cuyo propósito es el de permitir que se cambie su contenido en tiempo real, ¿no? Incluso sin siquiera que se toque el código de la página, sin tener que hacer una intervención manual. La información de la página puede variar, como ya vimos en la página del universo, y esto hace posible pues, que el contenido siempre esté actualizado y que un visitante pues, pueda obtener allí una información que está fresca, ¿sí? Como en este caso vimos la del periódico. Lo que se busca con las páginas dinámicas es que el diseño de la página, cabecera, cuerpo, pie de página y artículos o secciones de artículos se mantenga, ¿verdad? Esa estructura se mantenga, pero que los contenidos se puedan actualizar según lo requiera el momento. Bien, entonces el propósito de estas páginas dinámicas es de que se pueda utilizar un método que pueda en tiempo real poner los datos actualizados en código HTML, ¿verdad? Aunque originalmente el código HTML no fue creado para páginas dinámicas, pero se ha adaptado. Y para poder adaptar este código HTML, que generalmente es estático y fue diseñado de manera estática, pero que como ustedes han visto en su interacción con los diferentes webs, que la mayoría de los webs son dinámicos, se crearon lenguajes de tipo script. Estos lenguajes abrieron la posibilidad de insertar código dentro de las páginas web, ¿sí? Para que dinámicamente generen en el navegador del cliente código HTML. No sé si hasta ahí tengo alguna consulta o pregunta. ¿No hay preguntas? Yo me perdí un poquito. ¿Desde dónde se perdió? ¿De la página estática o la dinámica? La dinámica. Ya, habíamos visto que las páginas estáticas no nos ofrecen muchas ventajas a las necesidades de hoy, ¿no? Cuando recién salieron, cumplían su objetivo, que era el de informar. Pero hubo ciertas organizaciones que tenían la necesidad de que la información se actualice y que sea confiable. Entonces, hubo que crear un medio, ¿verdad? Para que la información se actualice. Y entonces se creó el concepto de la página web dinámica, cuyo propósito era el de generar información de manera que se actualice en tiempo real y sin que intervenga la mano de el webmaster, el desarrollador de la página web, ¿verdad? O de algún usuario, sino que automáticamente la información se actualice y prácticamente cuando el usuario abra su browser y entre a una dirección de dominio, se le cargue la página con la información actual, como lo que ocurre con el universo. Cuando yo me voy a la página del universo, ustedes ven que me salen las noticias de hoy, inclusive de hace 15 minutos. Entonces, esa página está actualizada, ¿verdad? Pero si yo visito la página hoy y la visito el día de mañana, la página contiene la información del día de mañana. La información del día de hoy ya va como quedándose en el pasado. Entonces, eso es lo que requieren las organizaciones, unas páginas web que permitan mostrar la información de manera dinámica. Sin embargo, les decía yo que como las páginas están escritas en formato HTML, el formato HTML es un formato que fue creado para crear páginas estáticas, ¿sí? Entonces, con HTML puro, yo no puedo crear páginas dinámicas. O sea, yo no puedo hacer una página que automáticamente
se refresque la información. Por lo tanto, se crearon unos lenguajes de tipo script, ¿sí? Después vamos a ver qué son esos lenguajes de tipo script. Y esos lenguajes de tipo script que son diferentes al lenguaje HTML, se insertan junto con el HTML, ¿verdad? Y son esos lenguajes los que permiten del lado del browser, cuando yo cargo como cliente, cargo la página del universo, entonces allí, dentro de la página que me viene del servidor web, ¿verdad? Me viene también un lenguaje script. Y ese lenguaje script me genera, en tiempo real, me genera un código HTML que me dibuja la página HTML, ¿verdad? Actualizada, ¿sí? Entonces lo que hace el código script es que me permite que en mi browser se refleje, se dibuje la página, pero con un formato actual, ¿sí? No, no estática, como realmente la crearon, sino que en el momento que la cargo, en ese momento como que se actualiza y se dibuja nuevamente. No sé si ahí le queda un poquito más claro. Sí, maestro, igual muchas gracias. Solo es que tengo el internet un poco lento y por ahí a veces se me queda. En todo caso, más adelante esto queda un poco más claro. Ya, entonces miren, el concepto es el siguiente, ¿no? Aquí tenemos el código HTML, ¿verdad? Y dentro del código HTML que ustedes ven aquí, ¿verdad? Esto está en el web server. Les pregunto yo, si eso está en el web server, ¿verdad? El web server, ¿en qué lado está dentro del proceso este de la página web? ¿Esto es del lado del cliente o del lado del servidor? Del lado del servidor. Del lado del servidor, ¿sí? Entonces, aquí del lado del servidor, donde está instalado el servicio del web server, yo tengo código HTML y tengo un código aquí que está dentro del HTML, ¿no? Entonces, no sé si Dayana creo que me contestó, ¿verdad? Si Dayana no tiene participación de otros días, póngase ahí en el chat participación para reconocerle la participación. Ya, entonces, una vez, aquí vemos el proceso, una vez que tenemos lo que nos da el web server, ¿verdad? Envía esta información al cliente, ¿no? Entonces aquí estamos del lado del servidor y el servidor envía este código HTML con un código script que está metido dentro del HTML, algo así como algo encapsulado allí, se lo envía del lado del cliente, ¿no? Entonces, del lado del cliente, ¿verdad? Existe un proceso que recibe la página web del web server, ¿verdad? Y en este proceso, el script que estaba encapsulado allí genera un código HTML nuevo y finalmente en el browse, ¿verdad? ¿Dónde estaba ocurriendo esto? A ver, ¿quién me dice dónde ocurre esto de aquí? La página original es servida por el web server, del lado del servidor. ¿Y esto de aquí dónde ocurre? Dentro del servidor. No. La primera parte ocurría dentro del servidor. En la página web. ¿Y dónde está la página web? Eso es en la parte del cliente. Del cliente, sí. Eso corresponde al cliente ya. Ya, entonces el que me dijo del lado del cliente, me parece que es el señor Jurado, ahí póngase participación en clase. Voy yo. ¿Sí? Ya, entonces usted póngase allí. El primero que contestó. Ya, entonces miren, aquí estamos del lado del cliente, entonces del lado del cliente se recibe la página que viene con el código script, pasa por un proceso, este proceso lo realiza el navegador. Entonces, en el proceso lo que hace es que coge ese script y lo ejecuta.
Y al ejecutar ese script, ese código de allí, ¿verdad? Se genera un nuevo código HTML. De tal manera que la página web que se muestra en el navegador es solamente código HTML, ¿no? Entonces aquí ustedes ven código HTML, pero ustedes ven este código HTML, lo ven actualizado. ¿Por qué lo ven actualizado? Porque el script que tenía aquí generó un código HTML actualizado. Entonces, esta es la manera como nosotros obtenemos una página web dinámica. No sé si tienen alguna pregunta hasta allí. ¿Sí está claro? Sí, Ya, entonces, como está claro, continuemos. Ya, ahora este tema de las páginas web dinámicas requieren que se genere código HTML. ¿Sí? Sin embargo, hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay manera de que el código HTML se genere del lado del cliente, ¿verdad? Y hay manera de que el código HTML se genere del lado del servidor, ¿no? Entonces, tenemos dos sitios donde se puede generar dinámicamente el código HTML, del lado del cliente y del lado del servidor. Veamos. Ya, aquí vamos a analizar cuando ocurre la generación de página dinámica del lado del cliente. Entonces, el web server, que es del lado del servidor, recoge el código HTML que tiene almacenado en el disco duro y dentro de ese código está el código script, está embebido o encapsulado dentro del HTML. Eso se envía del lado del cliente, el cliente recibe la página web, ¿verdad? Y del lado del cliente, ¿verdad? Por el lenguaje que soporta el navegador, procesa el script y ese script genera nuevo código HTML y una vez que tiene la página generada, pero generada del lado del cliente, entonces eso se muestra en el navegador y queda como código HTML puro. Y es lo que ustedes ven en el navegador. Entonces el navegador no les presenta el script, sino que les presenta el resultado, que es la página web ya terminada. Bien. No sé si se los mencioné. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Sí, es lo mismo que vimos anteriormente, es como un repaso. Porque el primer ejemplo que vimos ocurría que la generación del HTML ocurría del lado del cliente. ¿Sí? Entonces aquí está el web del cliente. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Ya. Como no hay preguntas, entonces ahora vamos a ver algo de JavaScript. ¿Sí? Actualmente JavaScript es el lenguaje de programación más popular del lado del cliente, ¿verdad? Este lenguaje, que es de tipo script, se inserta dentro del código HTML de la página web, que es lo que ustedes reciben en el esquema que vimos anteriormente, y este lenguaje puede utilizar funciones del navegador que normalmente no se pueden acceder desde un código HTML estándar, ¿no? Entonces JavaScript les da más poder del lado del navegador. Bien, generalmente el código JavaScript se suele utilizar para producir mensajes emergentes, cuadros de diálogos, ¿verdad? Para que se pueda interactuar un poco con la página web. Hacer esto de aquí con código HTML no es posible, por eso se utiliza el lenguaje auxiliar de JavaScript para poder hacer este tipo de interacciones. Y de este modo la página se pone un poquito más dinámica. También sirve para crear páginas dinámicas web también, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo. Esto es una página dinámica web. Ah, ya.
Bien, bueno, aquí nos repiten el mismo esquema, pero nos están demostrando el proceso. Ahora el código que está embebido aquí tiene nombre, se llama JavaScript. Entonces aquí tenemos el código HTML. Dentro del HTML hay un código script, que en este caso es Java. Se envía la página al lado del cliente, el cliente la recibe, ¿verdad? Ahí tiene un programa que interpreta el código de JavaScript, ¿verdad? Entonces eso genera una página web actualizada en código HTML, pero que es dinámica porque aquí no se sabía lo que se iba a generar, aquí se genera y aquí ya se tiene la página web generada en código HTML puro, ¿no? Creo que repetí, creo que se me fue, como tengo problemas con el mouse, lo repetí. Ya, tenía que ir un poquito más abajo. Ya, entonces aquí nos explica lo que yo ya les dije, que el código JavaScript se ejecuta, ¿verdad?, del lado del cliente, y esto se hace mientras se procesan las etiquetas HTML, ¿verdad? Entonces, mientras se está armando la página web, ¿verdad?, dinámicamente se está creando el código. Esto hace que, ¿cómo les explico? Cuando ustedes cargan una página, ¿verdad? Y si en el antiguo Internet Explorer ustedes ponían una página y la página demoraba en cargar, demoraba como 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y de repente de golpe les aparecía, ¿no? Entonces con este método de aquí, mientras la página se está dibujando, las partes que sí vienen en HTML, ¿verdad? JavaScript está generando el código HTML y mientras se está dibujando la página, ¿verdad? Luego se dibuja la parte que faltaba y esto le da una sensación de más rapidez. Así el usuario no se queda esperando, sino que ve que se está dibujando la página, ¿no? Por eso es que ustedes se habrán dado cuenta que hay sitios que ustedes van y se está cargando y luego hay otras cosas que se ponen como al final, que se demoran un poquito más. Ya, esto ocurre mientras se está cargando el HTML, el navegador web. En este caso, dígame usted un nombre de un navegador web. ¿Qué navegador web se les viene a usted a la mente? Veamos, Ópera, no. sí. Opera es un navegador, entonces, mientras el navegador web interpreta el código, puede ser un Opera, un Mozilla, un Internet Explorer, un Chrome, ¿verdad? Ahora hay uno, yo se les mencioné la otra vez, ahora hay uno que se llama Brave, o Bravo en español, que tiene buenas referencias, pero viendo en las preferencias de los usuarios no aparece, ¿no? Ya les dije que si alguno de ustedes se busca y muestra un ranking actualizado de navegadores o de servidores web, lo comparten, entonces eso es actuación en clase. Bien, entonces el navegador, en este caso, como dijo su compañera Opera, tiene un interpretador de código, en este caso interpreta el código JavaScript, y lo que hace ese interpretador es ver lo que dice el código y generar código HTML, y luego una vez que lo tiene generado, lo pone o lo coloca en el browser, ¿verdad? Entonces allí es donde el código HTML se generó en ese momento. Ahora, uno de los problemas que solía ocurrir al principio cuando se utilizaba lenguajes de script es que dependiendo de los navegadores, los resultados eran un poco diferentes entre unos y otros navegadores, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando había un diseñador web o un webmaster que creaba su página web, a veces su página web en un browser se veía bien, pero en otro browser se veía mal. No sé si se dieron cuenta ustedes que la página que yo creé en Word se veía bien y la página que abrí en el Chrome, en el navegador de Chrome, se veía que el cuadrito que había puesto como que no coincidía, como es que estaba movido. ¿Sí? Ese tipo de cosas ocurren allí.
en esto de aquí. Bien, entonces, con el paso del tiempo, ahorita ya estamos un poquito más avanzados y mientras más avanzamos, siempre se busca estandarizar las cosas, ¿verdad? Y parte de estandarizar las cosas es para que todo funcione bien. Entonces, la organización de estándares ECMA internacional, ¿verdad? Decidió adoptar el lenguaje de JavaScript para estandarizarlo, ¿no? Entonces creó el estándar ECMAScript, que es el estándar donde se basa ahora JavaScript. Entonces, este estándar ha ido evolucionando y los desarrolladores de navegadores han comenzado a utilizarlo para que el JavaScript funcione igual en todos los navegadores, y esto a su vez pues ha hecho que la mayoría prefiera utilizar el JavaScript porque ahora sí funcionan de manera igual. Todo esto gracias a la estandarización. Bien, entonces ya vimos algo de JavaScript. Entonces una pregunta de control sería que alguno de ustedes me conteste, ¿verdad? ¿De qué lado funciona o ejecuta JavaScript? ¿Quién me contesta esa pregunta? Del lado del cliente. Ya, entonces póngase allí participación en clase. ¿Sí? Los que ya tienen participación en clase, basta una sola participación en clase para este parcial, ¿verdad? Para cubrir. Los que no tienen participación en clase, Ajá, ahora pongo por 2. sí, pero yo solamente le tomo en cuenta uno. Los que no tienen participación en clase, preocúpense porque se pueden estar quedando sin un punto de actuación. Entonces, aprovechen ahorita que estamos desestresados, ¿verdad? Que estamos cogiendo ritmo y que los temas son facilísimos. Ya después las cosas se vuelven un poquito más complicadas, ¿no? Les mencionaba yo que hay muchas tecnologías, muchas cosas aquí en el mundo web, y lo que estamos viendo apenas es la punta del iceberg. Entonces, van a venir más cosas, entonces aprovechen ahorita que estamos de promoción para que se ganen ese punto de participación en clase. Bien, avanzando en el desarrollo de la introducción, tenemos ahora jQuery, ¿no? JavaScript es el lenguaje script más popular, ¿verdad? Que se utiliza, casi todo el mundo lo utiliza, pero JavaScript, aunque al principio salió liviano, JavaScript puede hoy en día, con todas las funciones y todo el poderío que puede hacer, hoy en día puede ser difícil para programar, ¿no? Entonces, una persona que no tiene tanta experiencia en programación, se le puede complicar JavaScript. Entonces, codificar en este lenguaje puede ser bastante complicado. ¿Sí? Yo he visto código de JavaScript y la verdad que sí, es difícil de entender, es feo. Bien, entonces resulta que como es difícil para ciertos desarrolladores, pues resulta que un grupo de desarrolladores dijeron, hagamos las cosas más fáciles, ¿verdad? Y crearon unas bibliotecas dentro de los lenguajes de JavaScript, se pueden crear bibliotecas, y se creó una biblioteca que se llamaba jQuery. Y jQuery lo que tiene son rutinas, ¿verdad? O funciones que se utilizan en el desarrollo web que facilitan, mediante parámetros, facilitan el desarrollo de páginas web, ¿no? Entonces, jQuery, que lo único que tiene dentro es código de JavaScript, ¿verdad? De alguna manera hace una presentación un poco más amigable y nosotros hacemos cosas comunes que se hacen en las páginas web en base solamente a llamadas a funciones, ¿verdad? Con parámetros, y ya no tenemos que rompernos la cabeza analizando código que no es tan amigable. Bien, entonces, como aquí lo menciona el texto, la idea es no tener que escribir tanto código de JavaScript,
sino que simplemente hacemos referencias a funciones del jQuery para facilitar la vida de los programadores y que no tengan que programar y simplemente hagan uso, ¿verdad? Y que todo quede bien. Bien, entonces, jQuery, JavaScript, ¿verdad? Todo eso corre del lado del cliente, es programación del lado del cliente, páginas dinámicas que se crean del lado del cliente. Ahora vamos a ver un poco más, ¿verdad? Lo que ocurre del lado del servidor. Entonces, del lado del servidor también existen lenguajes de programación web que pueden generar código de manera dinámica, pero del lado del servidor. Bueno, todavía no estamos viendo eso, pero en opinión general, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es mejor generar código del lado del cliente o es mejor generar código del lado del servidor? ¿Qué opinan ustedes? ¿Y no sería mejor de ambos? Puede ser que lo que usted diga esté en lo cierto. ¿Quién me dijo eso? Pilligua. Pilligua. Si usted no tiene participación en clase, póngase participación en clase. ¿Sí? Es mejor, sí, lo que dice su compañero es cierto, es mejor del lado de los dos. ¿Sí? Pero a veces uno es ventajoso en una situación y el otro es ventajoso en otra situación. Y lo mejor sería, cuando sea ventajoso del lado del servidor, hacerlo allí, y cuando sea ventajoso del lado del cliente, hacerlo allí. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Bien, entonces del lado del servidor también es bueno generar código. Y bueno, la ventaja es que el código HTML se genera del lado del servidor y ya se lo tiene listo para enviárselo al cliente, ¿no? De esta manera el cliente simplemente muestra la página web, ¿verdad? Y se omite, ¿verdad? Omite el tener que generar código, ¿no? Veamos aquí lo que ocurre. Aquí tenemos el lado del servidor, tenemos el servidor web, la página web que está almacenada en el hosting, contiene código HTML y contiene código script que está metido en la página HTML, está encapsulado allí. El mismo servidor web posee un interpretador de código HTML y lo que hace con el script es, en el momento que el usuario le pide la página, en ese momento él ejecuta el código script que está del lado del servidor y genera un nuevo código HTML y forma la página final con HTML puro, ¿no? Y luego esta página final con HTML puro es enviada al cliente, donde el cliente simplemente la muestra en el browser. Es decir, el browser del cliente no trabaja. Pienso yo que una desventaja de esto de aquí es que nuestro servidor web, al tener que estar haciendo procesos de conversión y generación de código HTML, este servidor web se nos puede poner pesado. Si es un servidor web muy visitado, ¿verdad? Entonces, este servidor web muy visitado podría tener problemas de performance, o sea, podría ponerse lento si tiene mucha carga. Entonces, podríamos nosotros necesitar un servidor robusto con gran capacidad de procesamiento para hacer este esquema de aquí. Por otro lado, en el esquema anterior, el servidor simplemente entregaba la página, por lo tanto el servidor está un poco más liberado, ¿verdad? Y del lado del cliente, que a veces los clientes, la mayoría de los clientes no utilizan su poder de procesamiento de la computadora, entonces le pasamos parte del poder de procesamiento al cliente y así aprovechamos y optimizamos más los recursos. Este esquema de aquí es un esquema un poquito más liviano para el servidor, ¿verdad? Y es como que aprovecha más los recursos. ¿Sí? Y este esquema de acá que estamos viendo, pues en este caso necesitamos un servidor más robusto y es un poco de alivio para los usuarios, ¿no? Entonces este esquema de acá no es muy
Personalmente pienso yo que no es tal vez lo más recomendable, ¿sí? En el sentido de que necesitamos un servidor robusto. Bien, cuando estamos hablando de desarrollo del lado del servidor, aquí en el lado del servidor sí tenemos algunas opciones de lenguajes que están del lado del web server. Bien, uno de los primeros lenguajes, déjenme que esto se me mueve mucho. Ya, uno de los primeros lenguajes que se utilizó del lado del servidor fue el CGI, ¿verdad? Entonces el CGI es una interfaz de puerto común, así se lo conoce, que corre del lado del servidor, en este caso del servidor Apache, ¿no? Y Apache corre sobre el sistema operativo. ¿Qué es sistema operativo? ¿Sobre qué sistema operativo corre Apache? ¿Qué servidor web server es popular y que corre en un sistema operativo que para los diseñadores web es popular? MySQL. MySQL me dijo. No, MySQL es una base de Sí. datos. ¿Sí? ¿Estamos Linux. hablando? Sí, exactamente. El servidor más popular para los desarrolladores de páginas web es Linux, y el servicio que ya lo vimos en la gráfica que más ha utilizado sobre Linux es Apache, y el CGI es uno de los soportes, del lenguaje de soporte que se utilizaron, que corre sobre Apache, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya estamos hablando de plataformas. Linux, Apache, CGI, ¿sí? Bien, dos de los lenguajes de script que más se utilizan en el mundo Linux y en el mundo Unix, ¿verdad? Son la programación de programación CGI, son el PERL, ¿verdad? Y el Python. Y Python. Hoy en día, de lo que yo estuve buscando, hoy en día Python es el más preferido, ¿no? Per sí tiene todavía su mercado porque tiene bastante tiempo en el mercado, pero la corriente indica que Python es el más requerido. Entonces, después de que ustedes terminen este curso, que no abarca Python, miren ustedes si pueden hacer un cursito de Python, ¿sí? Y a su vez, Python, que ya les están dando como lenguaje, en algunas instituciones les están dándole como lenguaje de programación básico, ya está reemplazando el lenguaje C. A su vez, de Python pueden ustedes aprender Django, que es otro de los lenguajes de programación web que también que fue creado sobre Python, que también tiene bastante aceptación en el mercado. No sé si eso cambie, pero de lo último que yo revisé tiene bastante aceptación. Bien, entonces la programación CGI fue una programación que dio soporte a la programación web, ¿verdad? Pero como todo lo que comienza al inicio, pues tiene sus problemitas, entonces aquí hubieron temas de seguridad. Y cuando se implementaba el CGI, era fácil que personas más experimentadas se aprovecharan de ciertos problemas de seguridad que los desarrolladores web no contemplaban al inicio. En este tema del desarrollo web hay que contemplar bastante el tema de la seguridad. Entonces, los primeros programadores web, como no tenían experiencia, como lo que les interesaba es hacer la página web dinámica, dejaron de lado ciertos temas de seguridad, y estos fueron aprovechados para hackear páginas, sitios web e información, ¿no? Entonces, esto hizo que se tuviera que desarrollar nuevos métodos de procesamiento de códigos del lado del servidor para evitar ser hackeados. Bien, veamos entonces ahora lo que es Java. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes?
¿No hay preguntas? Entonces yo continúo. Bien, entonces, por cierto, como ya esta semana tenemos el aula virtual, ya vayan formando los grupos. Probablemente en la sección 1, que corresponde a la semana 1, les ponga un foro donde ustedes me van a poner los integrantes del grupo para yo, en base con lo que ustedes pongan, armar los grupos. Recuerden ustedes que todas las actividades que yo envíe van a ser de manera general en grupo, ¿verdad? Y si ustedes no están en un grupo, se pueden quedar sin nota, porque si ustedes se agregan al grupo después, todo lo que yo califiqué no se les agrega automáticamente. Bien, entonces, si no hay preguntas, retoma el tema, ¿no? Ya, entonces, uno de los primeros lenguajes de programación que se utilizó del lado del servidor fue Java. Y este de aquí, pues, es un lenguaje muy popular, incluso hoy en día se utiliza bastante Java, aunque originalmente Java fue creado para desarrollar aplicaciones que podían funcionar de manera independiente. Y una de las cosas de Java, a ver, les hago un poco de historia de Java. Java fue creado originalmente con lenguaje C. Entonces, el lenguaje Java fue creado con el lenguaje C. Como fue creado con el lenguaje C tiene la propiedad que es un lenguaje de multinivel, es decir, que puede ser de alto nivel y de bajo nivel. Entonces, Java, al ser creado con lenguaje C, Java tiene la ventaja de que ejecuta en cualquier plataforma tecnológica, es decir, puede ejecutar en un Intel, en un AMD, el hardware que sea, Java puede correr porque está hecho basado en lenguaje C. Y por lo tanto, Java C es un lenguaje de programación que era muy preferido para crear aplicaciones multiplataforma, ¿sí? Aplicaciones que pueden ejecutar en cualquier tipo de hardware. Entonces, a pesar de que Java fue orientado originalmente, su diseño fue orientado para eso allí, pues también se migró, ¿verdad?, a ser utilizado como un lenguaje que ofrece mejores prestaciones de seguridad desde el lado del servidor, ¿verdad? Y entonces allí se creó la programación web del lado del servidor. Y esto de aquí se denominó como servidor de páginas de Java, ¿no? Entonces, se conoce como JSP. Entonces, el JSP es el servidor de páginas web de Java. En inglés vendría a ser como Page Server Java, ¿sí? Si mi traducción no está mal. Bien, entonces, este lenguaje JSP requiere que se tenga un compilador del lado del servidor. Recuerden que la mayoría de lenguajes de programación requieren ser interpretadas y la interpretación puede ser línea por línea, como ocurre con JavaScript, ¿verdad? Pero su contraparte de Java del lado del servidor tiene un compilador que traduce todo el código, ¿verdad? Y que una vez que tiene traducido todo el código, pues entonces ya está listo para utilizar. ¿Sí? No sé, después me hacen acuerdo si quieren que les aclare un poco más ese concepto de interpretador línea por línea e interpretador compilador. Bien, entonces lo que hace JSP es que identifica el código Java que está embebido en el HTML y entonces su compilador compila el código y obviamente ese compilador genera un nuevo código HTML que lo inserta en la página HTML y lo que genera es un documento HTML puro, ¿verdad? Y eso ya está listo para ser enviado del lado del cliente. Bien, las plataformas que utilizan JSP, la más común es la que se conoce como Apache Tomcat, ¿sí? Entonces, los que utilizan Tomcat están utilizando una plataforma basada en Java. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Entonces, miren, el día de hoy hemos aprendido conceptos muy importantes como es el lenguaje de programación del lado del cliente, que es JavaScript, lenguaje de programación del lado del servidor, que es Java, que es CGI, ¿verdad?
que son los más utilizados. Y ya hemos aprendido el esquema, lo que ocurre en las páginas web estáticas, las páginas web dinámicas, y dentro de las páginas web dinámicas hemos visto que hay páginas web dinámicas con procesamiento del lado del cliente y con procesamiento del lado del servidor. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? No question. ¿No tienen dudas? ¿No? No, maestro, no. Ya, entonces, espero que sea así, porque, como les digo, se vienen cosas más complicadas. Ya, como yo tengo clase ahorita inmediatamente con el otro grupo, no sé incluso si de repente van a entrar a este mismo enlace, entonces voy a quedarme hasta allí. Voy a copiar ahorita su asistencia. Les recuerdo que ya se pueden registrar en el aula virtual. Voy a poner actividades allí. Las primeras actividades están en que ustedes formen su grupo de 4 a 5 personas. Y el tema de la asistencia también. Todavía no está habilitado, pero de seguro que la otra semana ya está habilitado el tema de la asistencia. Bien, si no hay más dudas, jóvenes, entonces yo les doy las gracias por su atención. Voy a copiar la asistencia y cierro la sesión para después volverla a abrir porque tengo al otro grupo que ya mismo se va a conectar. Gracias, jóvenes. Si gustan ya pueden desconectarse para que vayan a su otra clase. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Que se esté bien.